Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital. Este es un programa de prevención y de educación en salud. No pretendemos reemplazar una consulta médica, no es un programa de medicina alternativa ni de naturismo. Es un programa que integra todas las especialidades médicas para hacer de sus preguntas algo más didáctico de la salud y de la medicina. Evitar la automedicación, consultar oportunamente, utilizar los métodos diagnósticos es nuestra orientación. La salud, si la enfocamos desde este punto de vista, se puede conseguir fácilmente. Es lo que nosotros queremos, entender el proceso de la enfermedad desde la nutrición, desde nuestras actitudes mentales, por eso nuestras píldoras de optimismo, y adicionalmente desde el deporte. Tres cosas fundamentales para nosotros poder encontrar el rumbo de la salud. Ustedes nos pueden ver día a día en este programa, a las 5 de la mañana y a las 7 de la noche en Telecafé, los jueves y viernes, 5:30 y 7:30 de la noche. Y nos pueden ver en Telepacífico a las 11 de la mañana todos los días, los miércoles a las 11:30. Nos pueden ver también en Teleisla, San Andrés, Santa Catalina y Providencia, de 4 a 5 de la tarde. Y en Nación TV, los lunes y miércoles a las 5:30 los lunes y a las 6:30 los miércoles. ¿Qué queremos hacer con esto? Educación y prevención en salud. En YouTube están grabados todos estos programas buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno. Hoy quiero hablar de un tema que es un suplemento importante o un complemento importante para el manejo de la enfermedad. Y tienen que ver los sueros. Mucha gente reniega muchas veces que van a un servicio de hospitalización, que el paciente va, que les pusieron un suero, que los tiraron a una camilla, que no le hicieron nada más, y no entendemos realmente la finalidad de los sueros. Pero hay unos sueros, la gente muchas veces va a la consulta y me dicen, doctor, póngame en un suero con vitaminas, póngame en un suero con nutrientes para tener más energía, para la anemia, para sentirme mejor, para tener más vitalidad. De pronto es lo que nosotros creemos referente a los sueros. Vamos a hablar un poco de las verdades, de los mitos, de los paradigmas que tenemos acerca de los sueros y por qué en muchos procesos patológicos es tan importante hacer unos complementos terapéuticos, obviamente bajo una historia clínica y bajo unos parámetros clínicos de exámenes de laboratorio y definir, de acuerdo a ese diagnóstico, qué tipo de suero puede tener el paciente o necesitar. El doctor Otoniel Aristizábal es médico cirujano, ha sido docente universitario por mucho tiempo y es una de las personas que maneja nuestra clínica en la ciudad de Manizales y que tiene esa especialidad de sueros y compartiremos este espacio. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Otoniel, y bienvenido a Conexión Vital. Muy amable. Doctor Rojas, buenas tardes. Es muy importante para mí estar aquí en este espacio educativo. Coincido completamente con Jorge Enrique. El tema, tenemos que tener una formación básica. Yo siempre digo que uno tiene que tomar decisiones inteligentes. Uno toma decisiones inteligentes cuando tiene formación o cuando tiene buena información. Entonces, la información que tengamos, la información que ofrezcamos de manera oportuna a los pacientes es muy clave. Y además que el camino de los sueros yo creo que también recoge un gran propósito y un gran motor que nos ha movido a Jorge Enrique y a mí es siempre tener alguna posibilidad, alguna oportunidad para ofrecerle a los pacientes. Nunca decir no hay nada más que hacer, nunca decir acostúmbrese a la enfermedad, siga con ese dolor, esa enfermedad es de por vida. En este camino de este tipo de medicinas, la preocupación de uno es siempre poder encontrar un camino que facilite la recuperación de la salud o que mejore la calidad de vida de cada uno de los seres humanos con los que nos encontramos. Hablemos un poco de los líquidos intravasculares y por qué los estados de deshidratación, de fiebre, de la misma enfermedad pueden mejorar simplemente con un suero intravenoso. Claro, somos un cuerpo que tenemos un altísimo porcentaje de agua. Ujú. O sea que el agua para nosotros es vital no solamente por lo que ingerimos y consumimos,
sino también por la estabilización que tenemos en nuestro cuerpo. Además, digamos que un vehículo fácil por el cual se ingresa medicamentos, siempre de la medicina convencional también lo ha dicho, es la vía venosa, ¿cierto? O sea que un suero aplicado por canalizando una vena, ubicando una vena, generalmente en región de manos o de antebrazo, entra directamente al torrente sanguíneo. Manejando un volumen adecuado de agua, garantizamos que esa distribución de la mezcla que utilicemos llegue a los diferentes niveles del cuerpo. Porque también es muy importante recordar que las enfermedades tienen diferentes síntomas y tienen también diferentes posibilidades de dañar o no. Los sueros lo que va a hacer es garantizar entonces llegar a esos diferentes niveles. Tenemos un nivel de daño que puede ser simplemente funcional, un nivel de daño que puede ser estructural y orgánico, y el suero entra y se combina en los diferentes niveles, utilizando un vehículo que es propio, que es nuestro, que es natural, que es el vehículo acuoso, el agua. Ujú. Vamos a ir a este corte de comerciales para que entremos a aclarar un poco el concepto que ustedes tienen referente a la terapia de los sueros. No únicamente en los cuadros de deshidratación, sino cómo a través de estos sueros podemos utilizar ciertos elementos vitales en el cuerpo que ayudan al manejo de la enfermedad. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Recuerdo alguna oportunidad que estaba con uno de mis maestros, el doctor Julio César Payán de la Roche, en Popayán, y teníamos un paciente muy descompensado y su historia clínica no nos encajaba con nada. Era muy inespecífico, se había automedicado, lo habían tratado una cantidad de personas, no había una claridad, se había escondido el diagnóstico como tal a raíz de esto y llegó en malas condiciones y simplemente lo que hicimos fue colocarle un suero, una solución salina y un poco de procaína, que es con lo que utilizamos para la terapia neural. Y uno ver cómo simplemente con un estado de hidratación el cuerpo lo agradece, el cuerpo responde. Cuando el paciente nos llega a los servicios de urgencias y nosotros le ponemos un suero y esperamos a ver, y la gente de pronto critica, es que yo fui con un dolor abdominal y no me colocaron ningún analgésico. Es que el tema del dolor no es taparlo, el tema del dolor es descubrir de dónde. Ahí es donde uno puede llegar a hacer un tratamiento, pero sí, uno se puede inyectar una buscapina, pero ¿qué tal que sea un dolor por apendicitis y se perfore el apéndice y le dé una peritonitis? Un simple ejemplo. El paciente puede mejorar muchísimo con el mero procedimiento del suero. Pero resulta, doctor Otoniel, que el paciente llega ya con un diagnóstico, se le ha hecho una evaluación y hay una serie de ayudas terapéuticas complementarias que uno puede utilizar a través de estos sueros, que son los oligoelementos. Hablemos de esos sueros que manejamos de acuerdo a las enfermedades. Bueno, entonces luego uno de hacer un análisis individualizado de cada ser humano, de cada paciente, de entender su proceso de enfermedad. Yo también siempre le planteo a cada uno de los seres humanos con los que me encuentro de que uno tiene un camino para enfermarse y un camino también individual para aliviarse. Por eso las respuestas en todos los seres humanos no son iguales. Hay unas respuestas que son espectacularmente rápidas, hay unas enfermedades o algunas personas o algunos síntomas que requieren un tratamiento mucho más cuidadoso. Luego de que uno hace ese proceso de análisis, de interpretar de manera individual la situación de cada persona, uno entra a tomar decisiones frente a cuál es el mejor complemento, el mejor camino, el camino terapéutico. En estos sueros que utilizan, entonces uno combina diferentes medicamentos. Además de que hay un aporte de agua adicional, que si hay un déficit de agua o solamente la solución salina ya tiene un efecto ahí energizante y revitalizante, uno también puede incluir y mezclar otro tipo de medicamentos. Un complemento importante son los oligoelementos. Yo también vengo haciendo una reflexión hace mucho tiempo y es que esta parte de elementos menores o de oligoelementos es de reciente uso y de reciente discusión en la nutrición, en medicina, cuando es un tema que ha acompañado al ser humano siempre. Y con sospecha y con sorpresa siempre he identificado que fueron primero en agricultura que se reconoció la importancia de nutrir los cultivos con oligoelementos o con elementos menores y dejar de simplemente aplicar los nutrientes que eran los básicos, que eran sodio, potasio
cloro y fósforo. Y empezaron a entender los agricultores que había que también suministrarle cobre, manganeso, zinc, y la medicina empieza también a entender y apropiarse este tema de cómo es importante los oligoelementos para un metabolismo adecuado de la célula y que muchos de ellos explican muchos síntomas. Entonces ahí va ese complemento clave de utilizar oligoelementos. ¿Qué es un oligoelemento? ¿Cómo definirlo así práctico, sencillo para la comunidad? Un oligoelemento son un tipo de minerales que los encontramos en muy poca cantidad como suplemento nutricional, que el cuerpo los necesita y siempre requiere que sea el aporte externo, pero que por nuestros malos hábitos de alimentación terminamos además suministrándolos en mínimas cantidades. O destruyéndolos en la cocción de O ellos. destruyéndolos en altas temperaturas o en un proceso inadecuado de almacenamiento, de manipulación o de mezcla de alimentos. Hagamos un ejemplo así como rápido para que la gente entienda un poco de algunos oligoelementos fundamentales en diferentes órganos. Por ejemplo, en el cerebro necesitamos magnesio, en el páncreas necesitamos cromo, en la próstata necesitamos zinc, el hierro pues sabemos que está en la sangre, el calcio en los huesos y en las arterias. ¿Qué otros ejemplos podríamos utilizar de estos minerales que nosotros necesitamos para que nuestro organismo funcione adecuadamente? Digamos, hay un tema muy frecuente que es la parte de dolores musculares y de calambres. El metabolismo muscular requiere también de un aporte importante de oligoelementos, ¿cierto? El magnesio, el molibdeno, el manganeso, terminan siendo elementos muy importantes para este tipo de metabolismos y los encontramos en muy poca cantidad o los destruimos. Hay uno, hay uno muy importante, el selenio. El selenio es clave y además digamos que el selenio sería nuestro gran protector frente a situaciones de cáncer o de neoplasia, ¿cierto? Tendría una función importantísima en eso. Y ese tipo de oligoelementos son los que entonces, por vía parenteral, por una solución que se coloca en avena, entramos a suplementarlos o a complementarlos en ese tipo de decisiones que tomamos frente al manejo de sueros. Hay algo muy importante que yo quiero que ustedes entiendan es, porque la gente dirá, no, pues que eso está en la comida. La pregunta es, ¿en cuál comida? ¿En las papitas de paquete? ¿En el atún enlatado? ¿En una sardina enlatada? ¿En una mortadela? ¿En un salchichón? ¿En un frito? Ahí es donde nosotros queremos que ustedes reflexionen. Vamos a ir a este corte de comerciales para que entendamos por qué el organismo empieza a hacer ciertos síntomas por la deficiencia de estos nutrientes y qué podemos hacer para recuperarlos. Ya regresamos. Muchos de ustedes se preguntarán, ante esas deficiencias, ¿en qué estamos fallando? Infortunadamente, cada vez se consumen menos crudos y todo de fogón. Uno ve que a una persona le sirven un almuerzo y todo pasó por temperatura, porque la ensalada ni la miran. Y ahí es donde empieza la deficiencia. Y la persona empieza a tener ciertas manifestaciones. ¿Cuáles podrían ser esos indicadores clínicos de la deficiencia de esos elementos menores, de esos oligoelementos, que son esos minerales para que el cuerpo funcione adecuadamente? Pues una manifestación clara y sencilla es la piel. Recordemos que uno de los órganos más extensos que tenemos en nuestro cuerpo es la piel, y la piel es evidencia de problemas nutricionales, ¿cierto? Entonces, pérdida de elasticidad, de turgencia, pérdida de humedad, cuando uno ve unas pieles resecas, ásperas, con procesos de dermatitis crónicos que no se recuperan, indudablemente que hay un tema fundamental en ausencia de oligoelementos. Otro órgano también que manifiesta de manera muy oportuna esas deficiencias es nuestro sistema gastrointestinal. Entonces, cuando hay procesos de diarreas crónicas, esto quiere decir que además ha habido un barrido de nuestra flora bacteriana normal y hay también ausencias graves de oligoelementos. Por eso además las últimas bebidas hidratantes siempre recomiendan un aporte importante, una concentración importante de zinc, porque es una manifestación primera de la parte de nutrición. Pero también la parte de cansancio, de fatiga crónica, de dolores crónicos, estos diagnósticos que de manera tan alegre los médicos lanzan a las personas de fibromialgias,
además los complementan diciendo, para eso no hay remedio, para eso no hay solución, termina siendo un gran problema relacionado con nuestro tipo de alimentación y con nuestra exposición a factores externos. Y ahí esas manifestaciones son las que uno hay que leer y hay que leer de manera oportuna y hay que analizar cada ser humano para poder tomar decisiones adecuadas. ¿Podría uno preventivamente aplicarse estos sueros para estar recuperando esos oligoelementos? Por supuesto, el otro concepto maravilloso de los sueros es que tiene un gran poder preventivo, tiene un gran poder preventivo. O sea que uno puede utilizar, por ejemplo, un complemento o una mezcla de medicamentos homeopáticos con oligoelementos. También uno utiliza vitamina C a una buena concentración que tiene un poder antioxidante espectacular, Vitamina C. vitamina C. Y también utiliza uno procaína, que entonces también complementa un efecto energético poderoso en el cuerpo, que es el mismo medicamento que utilizamos en terapia neural, como lo explicaba Jorge Enrique. Entonces los sueros no solamente son para el síntoma o la enfermedad, también son preventivos. Hablemos de la experiencia que hemos tenido con estos sueros en el manejo del chikungunya. El chikungunya es un tema maravilloso, pues el tema maravilloso porque además hay una gran pérdida de minerales por el problema de fiebre alta, hay una gran síntomas dolorosos a nivel muscular y ese metabolismo del músculo se mejora cuando hay aportes de estos oligoelementos. Para chikungunya y para dengue hay un manejo espectacular por la vía de dengue. Y también en las últimas semanas hemos tenido una experiencia maravillosa en pacientes que han llegado a nuestro centro médico con diagnóstico de cáncer. Ahí sí que hay un manejo espectacular porque mejora la calidad de vida, le da una condición de energía diferente a la persona, mejora el componente emocional y uno con la emoción mejor y con una expectativa de vida mejor, indudablemente que el cuerpo se defiende de manera más adecuada. El doctor Otoniel hace parte del apoyo médico que tenemos también en la ciudad de Tuluá como en Manizales y son conceptos terapéuticos que queremos que cada vez ustedes conozcan porque finalmente no podemos seguir entrando en ese concepto diagnóstico, usted no tiene tratamiento, usted no tiene cura, a usted no hay nada que hacerle, tiene que aprender a vivir con esa enfermedad el resto de la vida. Una cantidad de conceptos que destruyen una posibilidad muy grande terapéutica que es la parte mental. Y eso es lo que nosotros no podemos cerrarle las puertas al paciente diciéndole no hay nada que hacerle cuando la medicina es tan grande, cuando hay tantas ayudas terapéuticas complementarias. Y yo por eso trato de desarrollar temas que de pronto no están dentro del contexto de la formación académica tradicional, pero después que nos graduamos de médicos es cuando se nos abren una serie de abanicos terapéuticos que necesitamos para ofrecerle al paciente y no despacharlo con ese triste diagnóstico, a usted no hay nada que hacerle. Doctor Otoniel, muchas gracias por estar con nosotros. Muy amable, con todo gusto. Y a todos ustedes muchas gracias por compartir este espacio. No olviden que estos temas están grabados en YouTube, buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno y en Facebook, buscando Medicamentos Dr. Rojas. Muchísimas gracias por estar con nosotros.